Si hay un evento en la universidad, recuerda que tú puedes participar. Hay un lugar donde te puedes informar. Eventos 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 donde te puedes informar. Hola, sean todos bienvenidos una vez más a Eventos U, el programa de la franja institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Recuerde que durante este espacio usted podrá conocer de todos los eventos que se realizan en nuestra alma mater. Eventos donde te puedes informar. En este primer día del Seminario Nacional en Bioética y Gestión Ambiental participaron 4 ponentes de talla nacional. Los dejamos con sus intervenciones. Eventos donde te puedes informar. Todos hemos oído hablar de los temas ambientales, todos somos conscientes de la importancia que estos tienen, pero cuando nos llega el momento de la aplicación, ahí es cuando tenemos, digamos, inconvenientes para ver cómo lo incorporamos dentro de la cotidianidad de los diferentes procesos. Al hacer esta incorporación, o al plantearse este escenario, nosotros comenzamos a visualizar la necesidad de un nuevo enfoque. El profesor Nicolás Urbina comenzó a introducir una nueva forma de conceptualizar el mundo en Colombia desde el año 71, que se plasma en la mayoría de programas curriculares más o menos en el año 80, que tiene que ver con la palabra sistemas, ¿cierto? Y vamos a definir nosotros que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes para cumplir un objetivo. Aquí la palabra importante son las interacciones entre los distintos componentes. Si nosotros visualizamos los problemas desde ese punto en el cual varias formas de analizarlo, varias formas de enfrentarlo, lo visualizan, lo conceptualizan, ¿cierto? Vamos a tener una mejor respuesta a los diferentes problemas. Esta forma de tener lo que se denominó el enfoque sistémico tenía una gran ventaja, y es que las diferentes áreas comenzaban desde su núcleo problemático, comenzar a enfrentar los problemas y no la manera tradicional en la que generalmente se enfrentaban. En el caso de la producción animal, pues el nutricionista enfrentaba el problema y la respuesta siempre salía de nutrición, el señor de la genética enfrentaba el problema y salía la respuesta de la genética, pero con el enfoque de sistemas, las interacciones se vuelven lo más importante para responder. Eso hace que el modelo cambie. Ese modelo tradicional, respuesta de lo que fue la Revolución Verde en los años 60, ¿cierto? Generó una serie de particulares en todos los procesos agropecuarios en el país, los cuales se caracterizaban fundamentalmente en esos que tenemos ahí, que aún hoy los percibimos y los vemos, ¿correcto? Concentración en determinados productos básicos. La gente siempre sale pensando en que a mí me gustó en la facultad las vacas, entonces yo quiero trabajar en vacas, ¿cierto? Y únicamente quiero poner vacas en todas partes. Si con el profesor Jorge Tello, que viene mañana, que va a estar con ustedes trabajando abejas, les vende la idea de montar abejas, entonces van a querer salir a montar abejas en cualquier parte porque esa es la opción. Lo mismo la gente de acuacultura, y se nos vuelve el tema de las modas, que es lo que uno alcanzaba a ver en los diferentes agroexpos. El tema de la comercialización. Los diferentes eslabones que tienen que ver con los procesos de comercialización, y cómo desde los precios del productor, las utilidades, las ganancias que percibe el productor, y cómo se comienzan a incrementar los precios de las materias primas, de los productos que se están generando hasta el consumidor, pues obviamente eso genera unas distorsiones importantes en temas de todo lo que son las cadenas, contando obviamente también con la indiferencia. Aunque reconocemos la importancia del tema ambiental, se nos queda en un cuento de la ecología, se nos queda un cuento desde el área del romanticismo, más que del área en términos productivos, más que del mismo desarrollo profesional.
Obviamente, el poco conocimiento que nosotros tenemos de los recursos locales, donde se vuelve más importante el intentar introducir paquetes tecnológicos probados afuera y no comenzar a redescubrir que estamos en el trópico, que nos queda mucho más difícil hacer incorporaciones o implementar modelos foráneos tipo Estados Unidos que comenzar a mirar pares en las mismas latitudes donde de pronto los modelos pueden ser mucho más ajustados. Obviamente, teniendo claro que siempre el interés por mejorar hace que la producción se vuelva mucho más importante, el introducir todo lo que son fertilizantes, todo lo que son semillas mejoradas, todo lo que son este tipo de productos, que eso generan un incremento en los costos y no necesariamente unos mejores niveles de producción, ¿correcto? Obviamente estamos hablando de carreras donde en teoría prima el hecho de ser hombre que el hecho de ser mujer. Eso ya es una cosa que ha venido cambiando. Estamos hablando que facultades con tradición, como la Facultad de Medicina Veterinaria de la Nacional, las primeras mujeres se vinieron graduando en el año 80 y pico, en términos de los programas de zootecnia, ¿sí? 63, año de 1963 para la primera mujer médico veterinario, correcto, con programas que llevaban más de 50, 60, casi 100 años de historia. Uno se demora 5, 6, 7 años estudiando, pues los campesinos que van a saber si se supone que uno sabe bioquímica, anatomía, fisiología, esas cosas que realmente son ciencia, y no un campesino, ¿cierto?, que no ha estudiado, que no tiene quinto de primaria, cuando se supone que uno es doctor, ¿no? Y eso, entre más estudie uno, en teoría, más respeto tiene uno, y por eso los supertítulos que todo el mundo tiene. Cuando uno se da cuenta en la práctica, y eso lo ve uno en el día a día, que el campesino le dice, mire doctor, va a llover. Y va a llover 3 días, y efectivamente llueve 3 días, por más que uno haga el análisis climático y baje las bases de datos, etc., etc., etc. Todo lo que hizo el Instituto Colombiano Agropecuario ICA en las estaciones experimentales, los centros nacionales de investigación, en Tibaitatá, en La Libertad, etc., etc., donde salía la tecnología para todo el sector agropecuario, y que cuando se hacían los procesos de transferencia, ¿cierto?, se hacían para resolver problemas específicos y no para resolver las grandes coyunturas, que era lo que realmente se necesitaba. Con esas características fue que se montaron la mayoría de modelos productivos, y aún los programas de medicina veterinaria y de zootecnia y de ingeniería ambiental, porque tengo entendido que aquí también hay ingenieros ambientales, que es como se montaron la mayoría de programas, ¿cierto? Y a eso todavía hoy se está respondiendo, pero comienzan a aparecer esas palabras, como lo vimos aquí, de lo que son los sistemas de producción. Eventos donde te puedes informar. En las universidades pienso yo siempre que debemos volver a la idea de formar buenos ciudadanos antes que buenos doctores. Porque realmente los problemas, como voy a intentar exponerles del día de hoy, no son problemas tecnológicos, no son problemas científicos. Por el contrario, incluso suelen ser problemas derivados de la actividad científica y tecnológica. Por lo tanto, es un deber moral de cualquier profesional no solamente mitigar los daños que hemos venido causando, sino por el contrario, generar unos mejores ambientes de intervención para que al mínimo estemos causando daños y que por el contrario estemos promocionando calidad de vida. Esa es la función de cualquier profesional. Adela Cortina, una eticista española, hablaba sobre la ética de las profesiones. No la ética profesional, la ética profesional es ese código de buena conducta que todos tenemos, que en el caso de los que trabajamos en ciencias agrarias, pues es o en ciencias animales, es la ley 576, sino de la ética de las profesiones, es decir, ¿qué hace a una profesión ética? Y ella lo resume fácilmente diciendo que una profesión es ética cuando resuelve un problema social. Si una profesión deja de atender el problema social que le dio su origen, pues es una profesión que empieza a caer en cierta inmoralidad. Y hay que decirlo,
muchas de nuestras profesiones hoy día han perdido esa vigencia moral. Y es una buena oportunidad, insisto, pues el que podamos conversar de estos temas. La primera advertencia es que yo no soy zootecnista, ni soy ingeniero ambiental. Soy un médico veterinario que no lo digo por estar hoy aquí, lo he dicho varias veces. Soy un médico veterinario que cada vez aprende a pensar mejor como zootecnista que como médico veterinario. Y que llega a la bioética, siendo mi campo profesional la biotecnología de la reproducción animal, por una serie de cuestionamientos, de preguntas muy prácticas, pero también muy trascendentales. A veces no nos damos los tiempos para pensar en lo trascendental y nos vamos dejando ir llevando por el afán de la profesión misma. Una de esas preguntas era: ¿cómo logro yo vender la idea a quienes toman la decisión de invertir en las razas criollas de que ese recurso debemos preservarlo? Porque quien toma la decisión de preservar o no un recurso generalmente es un economista o alguien que piensa como economista. ¿Qué me queda de eso? Y las respuestas románticas que solía tener, pues no funcionan, ni funcionaron, ni funcionarán, porque este mundo se mueve por la economía. Así que empecé a hacerme la pregunta de qué valor puede tener el recurso genético naturalizado, como lo llaman los técnicos, o las razas criollas, que aunque no son autóctonas, pues tienen ya un proceso de adaptación y son prácticamente nuestras. Y cómo entender eso, y cómo hacerlo entender. Y la otra pregunta era la pregunta sobre el sentido de la profesión. Y fueron preguntas que fueron surgiendo de ver cómo, después de más de 100 años de presencia profesional, y particularmente de más de 35, 40 años de una intervención en biotecnología reproductiva en el país, los indicadores, no solamente productivos y reproductivos del país, siguen siendo los mismos y a veces un poco desmejorados, sino también cuál ha sido el efecto positivo en el bienestar del sector agropecuario y de los actores que intervienen en el sistema de producción agropecuario. Y realmente creo que en ese orden de ideas, la intervención de la biotecnología reproductiva tiene una deuda enorme, como esa deuda de la que nos hablaba el rector. Y con esas preguntas, digamos que tuve que salirme de la profesión un buen rato, tuve que aislarme del ejercicio profesional un buen rato, y a eso le sumo ya cerca de 8 años de estar trabajando en un intento de acercamiento desde la bioética, de recuperar el sentido de la profesión y de reorientar la intervención, en mi caso, biotecnología de la reproducción, con un mejor panorama de futuro. Eventos donde te puedes informar. Es muy fácil. Si usted tiene posibilidad de irse a comer un buen churrasco, porque tiene plata, pues va y lo aprovecha. Pero si está cortico, pues obviamente arroz, papa, maduro y quizás un poquito de sopa con hueso, no más. ¿Perfecto? Eso es importante entenderlo, porque este es el fundamento de lo que nosotros vamos a desarrollar como profesionales, entre muchas otras cosas. Colombia, nosotros estamos todavía aumentando nuestro ingreso per cápita, sin embargo, yo creo que vamos a estar alrededor, por lo menos de carne bovina, sí estamos alrededor de 18 kilos al año,
pero sumando todas las carnes podemos subir un poquito más. ¿Qué se ve en el mundo? En el mundo, los sistemas de producción, principalmente de aves, han aumentado su participación en el consumo de carne mundial. La carne que más se come en el mundo es la carne de porcino. La carne de bovino, no tanto. Y cada vez su participación va a ser menor. ¿Por qué? Porque la carne de bovino es menos eficiente energéticamente para ser sintetizada, y ahorita la vamos a ver en una gráfica. Sin embargo, miren la carne de vacuno, su participación cada vez va a ser menor, sin embargo, va a aumentar el consumo de carne en total. El consumo de leche líquida, muchachos, la tendencia es a disminuir, sobre todo en países desarrollados. Si vemos, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, la tendencia de consumo de leche líquida disminuye, pero hay otros países donde va a ser mucho más interesante este tipo de commodities o de productos. Ahí vendría la siguiente pregunta: ¿con quién nosotros estamos haciendo tratados de libre comercio? ¿Hacia qué economía está dirigida nuestros productos? Y realmente, yo no entiendo mucho cómo tratamos de venderle leche a la Unión Europea frente a estos países de Oriente, que podría ser un mercado mucho más interesante. Y a lo que voy con esta siguiente gráfica es que la mayoría de productos lácteos que se van a comercializar o que se ve en la tendencia es a los productos de valor agregado, es decir, quesos, yogures, cremas, helados. Va a ser mucho más interesante ese mercado, y es que ese mercado va a reconocer mucho más valor. ¿Cuánto cuesta un litro de leche? 1.000 pesos, pero en la tienda. Al productor, 600, 500, 760. En Bogotá uno encuentra un litro de leche a 2.000 pesos. Darle valor agregado al producto creo que es una opción para nuestras condiciones. Crear productos con sello, productos de origen, productos verdes, puede que permita que nosotros accedamos a mercados que no lo haríamos de una manera que no le diéramos valor agregado al producto. Muy bien, no hablemos más de eso, pero sí empecemos a reconocer algunas características del cambio climático, y no solo características a nivel agropecuario. Lo que se ha visto en el mundo por el efecto del cambio climático es aumento en las muertes por estrés, ya sea por aumento en la temperatura. En nuestro sector, por ejemplo, podemos ver cómo ya las garrapatas han ido subiendo. Antes solo se encontraban en clima cálido, ahorita en Sabana de Bogotá encontramos garrapatas. Cómo muchos patógenos han cambiado su ciclo debido al cambio climático. Cómo aumentan los fenómenos de estrés hídrico, cómo se deteriora el rendimiento de cultivos, ganadería y pesca. Y eso debe llamarnos la atención, porque nos vamos a enfrentar contra escenarios que quizás cuando estábamos estudiando no teníamos en cuenta. De esta manera, miren esto, muchachos, producir 1 kilogramo de carne bovina fresca requiere alrededor de 15 metros cúbicos de agua. Producir un vaso de leche requiere alrededor de 200 litros de agua, y producir una hamburguesa requiere alrededor de 2.400 litros de agua. Con esto no quiere decir, muchachos, que este sea el argumento para tomar cerveza, que solo se necesita 75 litros de agua. ¿Entendido? No solo es un problema de gases, efecto invernadero y de calentamiento global, es un problema de uso del agua. Y en este momento lo vemos muy palpable en muchos sitios de Colombia. Hay una escasez, hay un déficit hídrico muy importante. Sin embargo, hay que reconocer, y eso por lo menos aquí en Colombia yo no lo he visto, cuánto requiere o cuánta agua requiere por ejemplo, cuántos metros cúbicos por tonelada de producto se requiere para producir en Estados Unidos o en Brasil.
En Estados Unidos se requiere 489 metros cúbicos por tonelada de maíz. Eventos donde te puedes informar. Cuando nosotros hablamos de bioética, tenemos que entender que la bioética surge de una necesidad humana. Surge de la necesidad de entender algunos procesos, algunos conflictos que surgen de la intervención tecnocientífica del hombre en los aspectos vitales. Entonces, recuerden que el auge que tuvo a finales de los 80 la bioética surge más que todo en el ámbito médico como tal, pero desde antes ya se hablaba de bioética, ¿cierto? Entonces podemos entender, por ejemplo, que este señor Fritz Jarr, que el profesor César hablaba esta mañana, que él es poteriano, ¿no? Sí. Entonces Fritz Jarr fue un señor que en 1926 ya hablaba de bioética. Fritz Jarr era un pastor evangélico que era un académico también, y él empezó a discernir una cantidad de situaciones que sucedían. Estábamos en el perigeo de la Primera Guerra Mundial, ya estaba como caliente la cosa con los alemanes para la Segunda. Eso fue una época bien tensa en esa época, y este señor Fritz Jarr, inclusive él fue cuestionado por los filósofos y teólogos de esa época al establecerse, a pretender hablar de bioética como una ética para la vida, ¿cierto? Entonces obviamente dicen, no, eso es un neologismo que usted se inventó, eso no sirve para nada, bueno, etc. Potter, nada que ver con Harry Potter, ¿no? Entonces, Barracelá de Potter era un señor que él era microbiólogo, como decía el profesor César. El hombre escribió un libro en enero del 71 que se llama Bioethics, Vision of the Future, donde él plantea una posibilidad de que la ética global o la ética en general pueda plantearse como un esfuerzo para entender las ciencias al servicio de la vida. Eso constituye lo que es la bioética para Van Rensselaer de Potter. Hay que recordar que Van Rensselaer de Potter fue alumno del ingeniero forestal Aldo Leopold. ¿Se acuerda que esta mañana el profesor César hablaba que Aldo Leopold escribió un libro que se llama Una ética para la tierra? Aldo Leopold fue el que inició o formó el sistema de guardabosques de los Estados Unidos, algo así como los parques nacionales acá en Colombia, y el hombre dedicó su vida a ese aspecto. Él también dio clases y fue profesor de este señor. Él fue muy influenciado por el pensamiento de Aldo Leopold, y se pretendió, y la doctrina de Potter también tiene muchos fundamentos ambientales por esto. Ustedes van a buscar en internet o en cualquier otra base de datos los conceptos que existen acerca de bioética, y van a encontrar que la mayoría de los conceptos tienen mucho que ver con la salud. Entonces, yo no quiero repetir eso, inclusive acá hay uno que nos saqué en un librito que yo escribí hace algunos años acerca de bioética, pero yo quiero que entiendan ustedes algo. La bioética en realidad es una disciplina científica que ayuda a tomar mejores decisiones en torno a la vida, no que las toma, las ayuda a tomar. Entonces eso se puede inmiscuir desde la parte del análisis de emisiones de carbono, lo que estamos hablando hoy, puede intervenir también en los procesos de conservación de especies, puede también hablar de la parte educativa, de la parte de gestión de salud, una cantidad de cosas que son muy interesantes hablar más adelante de eso. La bioética tiene varias tendencias. Hablamos de macro, micro, meso, bioética como tal. A mí me interesa abordar el tema de la macrobioética, que es un cuento de toda una charla también, pero entonces quiero hablar de entender cuáles son los fundamentos de esto. La macrobioética en realidad es la ética de poblaciones, es la bioética que pretende verificar los comportamientos humanos hacia afuera, o sea, en forma centrífuga. En cambio, la microbioética ya es hacia adentro, o sea, que la persona sea más digna, sea más virtuosa, bueno, etcétera. Entonces, acá son los comportamientos hacia afuera, hacia la naturaleza, hacia la comunidad, hacia la sociedad. Y tenemos que entender varias cositas. Por ejemplo, en Colombia, nosotros tenemos el 15% de la diversidad planetaria, el 0.7% de la superficie terrestre planetaria. Tenemos la formación geológica más antigua del mundo, con más de 3.000 millones de años en el Piedemonte llanero. A la parte cultural, nosotros tenemos en nuestro país 86 culturas planetarias, o sea, tenemos chinos, franceses, italianos, estadounidenses, bolivianos, peruanos, etc. Hablamos 1.780 dialectos diferentes. Dialectos, entiéndase a las diversificaciones de cada lengua. Por ejemplo, acá hablan ocañol, ¿cierto? Sí, los bayunos tienen su forma de hablar, los paisas de Antioquia tienen una forma diferente de hablar a los paisas del eje cafetero. En el Tolima Grande tenemos una forma de hablar los tolimenses diferente a los huilenses, ¿cierto? Esos son dialectos. Y las lenguas o idiomas, acá hablamos inglés, francés, tagalo, chino mandarín,
quechua, ¿cierto? Y sin contar las lenguas indígenas, ¿cierto? 70 lenguas diferentes. Somos uno de los 8 países del mundo con radiación solar perpendicular anual, o sea, con un fotoperiodo, mucho más parejo durante todo el año. ¿Qué quiere decir esto? Que los días y las noches en promedio en Colombia duran más o menos lo mismo. Acá no tenemos estaciones, el clima depende de la altura sobre el nivel del mar, ¿cierto? Eso es importante para la parte agrícola, para la parte pecuaria, para una cantidad de cosas, inclusive para determinar zonas de vida para la fauna y la flora silvestre. Tenemos el gradiente altitudinal más corto, de 0 a 6.000 metros sobre el nivel del mar en solo 28 kilómetros, acá en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos el primer lugar de endemismo planetario. Recuerde que somos el tercer país más megadiverso del mundo, después de Indonesia, después de Brasil. Y somos uno de los 3 únicos sitios del mundo con intersección con páramos como reserva de agua. Hay muy pocos países, entre ellos está el Ecuador y parte del Perú, en cuyos páramos son reserva de agua, son fuente de agua. Aparte de eso, tengamos en cuenta, hablando del agua, la oferta hídrica nuestra es de 59.000 metros cúbicos por año habitante. Eso significa de que en promedio las empresas de servicios públicos hablan de que una persona al mes se consume 1 metro, ¿cierto? Multipliquen eso por 12, que son los meses, entonces serían 12 metros al año, más o menos. Esa es la cuenta que se hace en las empresas de servicios públicos. Entonces, mire la cantidad que tenemos por habitante año con respecto a esto. Entonces, estamos en una oferta bastante grande. Obviamente, ahorita ha bajado un poquito. Estos son datos del 2010, creo, si no estoy mal. Eventos donde te puedes informar. Quisimos conocer la opinión de los ponentes de este Seminario Nacional en Bioética y Gestión Ambiental. Esto fue lo que nos dijeron. Eventos donde te puedes informar. Pues básicamente es el desarrollo o la aplicación de la gestión ambiental en los sistemas de producción animal, en lo que es la empresa rural o agropecuaria. Porque es una manera que van a tener ellos, una herramienta que ellos van a poder tener para hacer la incorporación del componente ambiental en lo que son los procesos empresariales y en el caso específico la empresa rural o agropecuaria. Deberían ser para la comunidad en general porque de una o de otra manera todos estamos interactuando con el ambiente, todos somos partícipes de lo que le sucede al ambiente y aprenderlo a entender y manejar se vuelve muy importante para el devenir día a día. Todo proceso de calidad, todo proceso de acreditación implica la generación de vínculos, redes, el poder estar en contacto y permitir o darle a los estudiantes la posibilidad de contactar lo que se vienen haciendo en otras latitudes se vuelve supremamente importante para los procesos de acreditación. La temática está en función de algunas estrategias que permiten aumentar la producción animal y de igual manera disminuir el impacto ambiental. Entonces, el desarrollo de las tecnologías o el desarrollo de una forma diferente de pensar en donde tratemos de hacer más eficientes los sistemas de producción y así suplir una demanda de alimento de una población creciente y a la vez disminuir el impacto ambiental, yo creo que son temáticas que se deben tratar en este momento. Entonces, más o menos, mi charla está enfocada en este tema, en cómo los gases de efecto invernadero, el calentamiento global son unas temáticas actuales y cómo a través del uso de prácticas eficientes o de tratar de optimizar los sistemas de producción podemos disminuir ese impacto ambiental. Nos parece importante que los estudiantes y los profesionales conozcan una postura más humanista de las profesiones pecuarias y las ambientales, obviamente, porque eso es un tema que ha estado relegado a un segundo plano, pero nos hemos visto la necesidad de explorar la participación de las ruralidades. Nosotros somos un país que tiene 90 y pico % de ruralidad en Colombia, donde la parte urbana es muy pequeña, y los rurales, hablando de indígenas, campesinos, trabajadores rurales, bueno, una cantidad de cosas, tienen conocimientos que nosotros con la academia hemos olvidado, inclusive hemos menospreciado muchas veces, pero son muy importantes en los procesos de construcción de las propuestas productivas como tal. Por ejemplo, a mí me parece importante empezar a mirar qué decían los indígenas antes, cómo eran sus sistemas productivos y cómo se pueden de pronto retomar esos conocimientos ahorita hoy en día para lo que la ciencia moderna quiere hacer. La agroecología
pretende básicamente rescatar ese tipo de cosas. O sea, la agroecología es el estudio de los agroecosistemas. Un agroecosistema es un ecosistema artificial creado por el hombre. La importancia es precisamente lograr un nivel de reflexión de lo que implica la intervención profesional. La mayoría de los problemas sociales y ambientales que existen hoy día son derivados precisamente de la intervención irresponsable con el uso de tecnologías, de biotecnologías y de otro tipo de intervenciones, de tal manera pues que estamos en un momento de crisis mundial en donde incluso las universidades regionales tienen una gran oportunidad de ofrecer alternativas de producción, en este caso de desarrollo de sistemas de producción animal alternativos, que no solamente mitiguen los daños que hemos causado, sino que por el contrario promuevan el desarrollo rural, el desarrollo urbano también de manera sostenible, de tal manera que cada vez tengamos unos mejores indicadores de calidad de vida, no solamente de los implicados directamente en los sistemas de producción animal, sino de toda la ciudadanía, de toda la humanidad. Eventos donde te puedes informar. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Con las imágenes de Neisser Velázquez los acompañó Lina Gallardo. Nos vemos en una próxima ocasión con más de Eventos U. Hasta entonces. Si hay un evento en la universidad, recuerda que tú puedes participar. Hay un lugar donde te puedes informar. Eventos 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 donde te puedes informar.